Muy buenos días, país. Aquí arranca en modo burbuja el pase entre una mañana de esta, sí, caballero de día aquí en la 990, en un día gris, neblinoso, pero nosotros arrancando este lunes con toda la energía disponible. Le ponemos octanaje a la cosa y avanzamos. Muy buen día, Carlos Heller. Buen día, ¿qué tal? Muy buen día, Marcos Itadiri. Muy buen día, Pablo Caruso. Buen día. Bien, antes de que arranquemos, creo ya te lo dije, Carlos, ¿no? Pero les recomiendo la entrevista de Jorge Fontevecchia a Carlos Heller este sábado, salió en Perfil. Una larga entrevista de esas que hace Jorge Fontevecchia, pero también muy didáctica, porque hay que decirlo, Jorge Fontevecchia no plantea las cosas al estilo Esper o Kachanowski, pero juega con muchos de los lugares comunes del empresariado, o cierto sector del empresariado, digamos, cierta mirada del establishment, si se quiere. Y la verdad que se dio una conversación muy interesante, porque, Carlos, lo tengo que decir, le desarmás muchas de esos lugares comunes, no solamente a él, digamos, desarmar los lugares comunes, y es muy recomendable para los que quieran entender de qué va la discusión sobre modelos y sobre ciertas cuestiones culturales. Hay un pasaje donde vos le contás él plantea la gente que está yendo a Uruguay, y sale la conversación de que Google se fue de Estados Unidos y tributa en otro país. Y si eso no es que se mudó a Estados Unidos, quiso pagar menos impuestos, se fue a pagar menos impuestos a otro lado, ¿no? Sí. Un poco, no quieren pagar pero impuestos. Él dice Google, porque yo quiero hacerle justicia al periodista, ¿no? Al entrevistador. Sí. Porque pregunta con agudeza, pero entiende los temas y repregunta adecuadamente. Es decir, es muy, no voy a decir fácil, pero es muy llevadera la entrevista. Sí, son buenas entrevistas, generalmente. Claro, eso es lo que quiero decir. Pues eso no es Kachanowski, es un tipo que escucha y está conversando. Así es. ¿No? Digo, y discute y agrega cosas y está informado, es interesante. No, vuelve sobre el tema del aporte solidario. Hay un párrafo ahí, serán 3 o 4 preguntas, quizás 5. Muy interesante el ida y la vuelta. No, creo que no dejamos temas sin tocar. No, están todos tocados. No, por eso lo destacaba, mirá que dije, guay. Hablando de cuestiones de economía, pero también de cuestiones culturales, ¿no? Sí. Y como impacto, muy muy interesante. Bueno, dicho esto, no tengo más nada que decir, dejé todo no, ahí. Nada que decir. No, pero en serio. El resto. No, nada, podemos ir, si se quieren, números de la industria, consumo eléctrico. No, sé que yo miraba. ¿Qué tenés ahí? No, pero como dato interesante, 2 títulos del mismo diario, Ámbito Financiero, que dice: récord, el agro ya liquidó 20.100 millones en lo que va del año. Sí. Hasta julio. Y 4 páginas más adelante dice: recaudación, ganan peso los impuestos vinculados a la actividad interna. ¿Saben cómo se llama eso? Reactivación. Claro. Porque récord de liquidación de divisa, es decir, el sector exportador está en un nivel excepcional y la actividad interna crece también y hay mayor peso de los impuestos vinculados a la actividad interna. Lo que ratifica el otro dato que está dando vuelta y que algunos esconden, que es que efectivamente los indicadores anticipados de julio, industria trepó fuerte en julio y acumula suba del 4% en el año. Además, 5% versus julio 2019. Es decir, si comparamos julio 2021 versus julio 2019, neutralizando el 20 por razones obvias, la industria está un 5% arriba. Un 5% arriba. Y todo eso tiene que ver con que también se crearon 120 y tantos mil nuevos trabajos formales en el sector industrial, que es poco en relación al desempleo, a lo que falta y demás, pero que también marca un cambio de tendencia en un proceso muy preocupante y dramático de pérdida de empleo. Y bueno, y recién Marisa Duarte comentaba
el tema del empleo joven, sí. Que es toda una novedad, porque transita por un lugar que es complejo, que es el de las facilidades para incorporar personal que durante un año no cumple con todos los requisitos de la formalidad, en cuanto a los aportes patronales, en cuanto a una cantidad de cuestiones que esencialmente tienden a hacerlo más accesible para las pymes, porque deben ser pymes las que lo empleen, ese es otro rasgo a tener en cuenta. Y durante un año, tienen todas esas franquicias que bajan el costo laboral, como se dice, y posibilitarán seguramente que se conviertan en trabajos formales y pasarán a tributar todo lo que tienen que tributar al año de estar en esta condición. Es un camino a recorrer, si funciona bien puede ser un buen camino, ¿no? Es decir, creo que es una experiencia a mirar con atención. Y es uno de los segmentos donde más golpea la desocupación, ¿no? Así que sí, es un índice de arriba del 30%. La verdad que es fuerte allí. Y que yo me subo con un datito a esta reactivación que vos planteás. Dice que el consumo eléctrico volvió a los niveles de la prepandemia. Bueno, es por eso, de ahí sale el dato de la industria. Claro. Esencialmente el consumo eléctrico, que por ahora no tienen muchos otros datos. Ese es un dato muy muy fuerte, y efectivamente está creciendo. Consumo eléctrico esencialmente tiene que ver con la demanda industrial, la electricidad que se consume en los procesos productivos. Así que el tema, no es porque hay elecciones, es porque las medidas y las políticas van dando resultados. Ayer lo escuché al ministro Guzmán otra vez volver a decir que el Estado está en condiciones totalmente sólidas como para garantizar la continuidad de la política cambiaria y que no hay ningún tipo de riesgo cambiario y que no es que vamos a sostener el tipo de cambio hasta las elecciones, sino que este es el tipo de cambio que la Argentina necesita, puede sostener y está con todas las fortalezas para poder hacerlo y para darle sustentabilidad a un programa que es el de ir reparando. Es como que, ayer lo explicaba bastante bien, es decir, porque uno a veces empieza a hablar de las medidas y se olvida de los escenarios, ¿no? Estamos discutiendo con lo del Fondo Monetario, si el plazo, si no el plazo, y hace 2 años y pico no le debíamos eso al Fondo Monetario. Claro. Es decir, nos metieron en una situación terrorífica, Sí. Porque además nos endeudaron para facilitar la fuga, no nos endeudaron porque dijeron, bueno, hay que hacer hospitales, tenemos que hacer caminos, hay que construir 2 centrales hidroeléctricas nuevas o termoeléctricas o lo que sea para achicar el déficit que tenemos energético. No. Ese dinero no está en ningún lado. Ese dinero no está, solo está en la deuda. Claro. No funciona la partida doble acá. Tenemos un asiento contable rengo, nos quedamos con la deuda, sin los activos que deben generar la deuda. Es decir, como que sacaste un crédito y fuiste al casino. Sí. Y te fue mal además en el casino, ¿no? Claro, perdiste todo. Claro. Y esa es la situación que hay que remontar. Hay que pagar una deuda que no tenía la Argentina, sin contrapartida en los activos de la Argentina. Y eso es de un peso, y eso hay que resolverlo, y tiene un dramatismo que condiciona muchísimas cosas, ¿no? Y los muchachos estos que hicieron eso hablan del tema como si nada. Ellos hablan miremos para adelante, sí. ¿no?
vengo a curar, no, o peor aún dicen, yo no estaba, yo no fui, no yo no tengo estaba, nada que ver con esto. claro, yo qué sé, y sí, algunas macanitas habrán hecho, bueno, así que creo que los datos siempre vamos a encontrar, por ejemplo, es una manera, problemas de ingresos, solo los salarios privados en blanco le empatan a la inflación. Bueno, es cierto, y muestra un problema, el problema que hay que seguir combatiendo el trabajo informal, porque el camino es ese, porque es muy difícil obligar a pagar mejores salarios a los que tienen trabajadores informales, porque ¿cómo se hace? Claro. ¿Cómo se hace? Lo que hay que hacer es avanzar en la construcción de formalidad, con incentivos. Por eso yo hablaba de este plan que me parece un camino interesante, ¿no? Sí, y además el Ministerio de Trabajo y el de la producción, perdón, es un trabajo conjunto, también están haciendo un trabajo fuerte para lanzar planes similares para las personas de mediana edad, porque ahí hay otro problema, ¿no? En la otra punta, los que están entre los 50 y los 65 años, nadie los quiere tomar, tienen muchos inconvenientes para cuando salen del mercado laboral por alguna situación, después también le cuesta mucho volver a entrar, ¿no? Sí. Sí, de cualquier manera el tema de fondo, todo eso está bien y yo estoy de acuerdo, pero el tema de fondo es que exista la necesidad de tomar empleados, claro, la reactivación, de tomar trabajadores, implica la reactivación como demandante de nueva mano de obra, de nuevos empleados, porque ya lo dijimos hasta el cansancio, pero nunca alcanza. Eso es virtuoso desde todo punto de vista, porque no solo le devuelve a alguien su capacidad de ingresos que le permite acceder a una vida mejor, sino que obviamente al convertirlo en un consumidor genera una nueva demanda, y ese círculo virtuoso cuando arranca es el camino por el que se sale de esta situación. Ese trabajador convertido nuevamente en consumidor genera una demanda que hace que el que produce eso tenga que producir más y busque otro empleado, y así sucesivamente se avanza hacia es imposible pensar en reactivación sin demanda. Los liberales hablan de la inversión como una abstracción, sino lo que necesitamos es inversión, y necesitas compradores. Porque ¿quién produce para acumular? Claro, eso es interesante, porque siempre que se habla de que no viene la inversión, lo dicen en función de menos impuestos, claro, más facilidades. Nunca se plantea en términos de... Sin subestimar la importancia de la inversión. Cuando vos tenés 40% de capacidad instalada ociosa, claro, pareciera que la prioridad no está en la inversión. No es esa. Pareciera que la prioridad es que esa ociosidad se ocupe. Claro. Si esa ociosidad se ocupa, te aparecen los estrangulamientos, y ahí puede aparecer la restricción externa y todas esas cosas que siempre tenemos como fantasma en estos programas de crecimiento. Es decir, llega un momento que tenés que importar y no tener las divisas para importar. Ayer lo explicaba bien también Guzmán, que insistía en cómo se ha fortalecido la situación de las reservas de la Argentina y cómo se ha despejado el camino de las obligaciones, lo que te da una situación también que es un tecnicismo, parece, pero no, que es tener una balanza de pago despejada. Claro. Y cuando vos tenés superávit comercial y la deuda externa bajo control, el tema de la restricción externa se minimiza, ¿no? Claro. Ahora, eso que vos decías, lo del cebador, que lo planteaste el fin de semana, que la economía argentina necesita un cebador. El cebador es un salario... Ese es el cebador, la demanda, pero, sí. Más robusto. ¿Y cómo haces? Pero ¿cómo haces un salario más robusto que tenga capacidad de comprar cosas? ¿Cómo se está haciendo? Con paritarias que le ganen a la inflación, con políticas de financiamiento que permitan el acceso al consumo. No es lo mismo comprar una heladera al contado que pagarla en 30 cuotas.
Bueno, sale ahora el plan de 30 cuotas. Por eso 24 digo, cuotas. no es decir, siempre no hay una medida, es una política, es un conjunto de medidas. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de crear instrumentos que estimulen el consumo. Vos sabés que la hora 30 Sí. creo que es solo para productos de fabricación nacional. Vamos a escuchar, hoy lo van a presentar, pero creo que es solo para decir, no es para comprar una heladera hecha en Italia, Claro. Sí. es para comprar una heladera hecha en la Argentina. Entonces, favorece al señor que compra la heladera, al señor que vende la heladera y al señor que fabrica la heladera. Y el señor que fabrica la heladera y el señor que vende la heladera, si tienen más actividad, toman un empleado más. Y ese empleado más es otro comprador de heladera. ¿Cómo se financian Claro. esos planes? Digo, porque obviamente en un país con la inflación de la Argentina hay un financiamiento importante, ¿no? Ahora 12, ahora 18, ahora 24, 30. Digo, lo que pagás en la última cuota, no sé si tiene algún tipo de interés el 24-30. Sí, tienen, no están los detalles. Eso se no van a está todavía, anunciar por eso hoy. digo, no sé si tendrá. Son siempre planes con tasas muy subsidiadas, Ujú. con tasas muy subsidiadas, que hacen que sean atractivos para los consumidores, justamente. Eso lo cubre el Estado y luego lo Eso recibe le en van forma a de pedir, impuestos. supongo, también algún aporte al sistema financiero desde Ajá. el punto de vista de los costos que incluya, porque hay muchas cosas. A ver, yo no quiero explicar tecnicismos, pero si vos a un banco le bajás un par de puntos del encaje, Sí, es decir, plata que tiene que tener inmovilizada, y eso sin que se represente un costo, le permite al banco trasladar eso que gana con esos puntos del encaje, por ejemplo, a un plan como este. Desde luego vos decís, pero entonces descubrimos el agujero del mate, ¿no? Porque todo tiene límite, los encajes tienen que existir, Claro. porque hacen a la seguridad del sistema financiero. Los bancos no pueden trabajar sin reservas, porque todo lo prestan, y entonces al menor Claro. desnivel que se produce por cualquier problema estacional, lo que suceda, tenés un conflicto, una crisis bancaria. Claro. Entonces, los encajes obedecen a regulaciones, incluso algunas son normas de Basilea, son internacionales, son obligatorias. Dentro de esos márgenes, el Banco Central tiene capacidades regulatorias que puede administrar y que sirven para cuestiones como esta. Entonces, te dan determinada facilidad compensatoria que te permite, siempre y cuando le traslades ese beneficio al tomador de determinados créditos, bueno, son caminos finitos Ujú. por donde se puede avanzar, porque si eso, y vuelvo a repetir, si eso camina, hay un empresario que fabrica, que vende, que gana, que vuelve a depositar en el mismo banco que le dio el préstamo, o en el mismo sistema, en definitiva, que todo eso vuelve a funcionar sistémicamente. Yo creo que, insisto en mi idea, ¿no? Si terminamos de resolver bien el pedazo brutal de deuda que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional, de manera que tengamos un horizonte despejado desde el punto de vista del endeudamiento externo, creo que vamos a consolidar un proceso virtuoso de crecimiento de la economía, con crecimiento del empleo y con mejora del salario. Y no como campaña electoral, sino como parte de lo que vino a hacer este gobierno. Si no, muchachos, lean la propuesta del 2019, no la de ahora. Claro. Estaba pensando que lo que van a decir es que, bueno, se lanzan estos programas en el marco de la campaña. Hay que leer la propuesta del 2019. Sí, no es que lo van a decir, ya lo dijeron ayer. Ya lo dijeron. El título Eso de es lo que perfil es era lo que plan de votó la cuotas. gente, que se está haciendo con atraso porque en el medio vino una pandemia. Claro. Sin Ya embargo, tendría que estar hecho. claro. Sin embargo, ayer el título de perfil, ya que nombrábamos al diario, de Modelo Gioso, era plan de cuotas electoral. Así era el. Pero eso el está en título. todos lados. Sí.
a ver, todo lo que pase de acá a noviembre va a ser leído como electoral. Entonces el gobierno tendría, para que estos comunicadores no hagan eso o no interpreten así, que no tomar ninguna medida de acá a fin de año, o dejar que todo empeore, así pierde las elecciones el gobierno también, porque ¿qué sentido tiene? En definitiva, ¿cuál es el objetivo legítimo de un gobernante? Que la gente esté mejor y que se lo reconozca electoralmente. ¿Qué tiene de perverso que el gobierno aspire a que la ciudadanía le dé el apoyo electoral para poder continuar en ese rumbo? ¿Por qué es perverso? No, claro, eso? lo que debería llamar la atención es cuando en el marco de las elecciones se toman decisiones distintas a las que, Claro, se viene efectivamente llevando adelante durante el resto del gobierno. Si haces una política al revés. Patear para adelante aumento tarifario, por ejemplo. Claro, pero si vos estuviste aumentando a lo loco, ahora, si vos llevas 2 años sin aumentar las tarifas y seguís en la misma cosa, no podés decir las tarifas no aumentan porque es una medida electoralista. Claro. Y ayer también el ministro dijo, ¿cuánto hace que yo vengo hablando acá de la segmentación? Ujú. Y ayer lo planteó Guzmán, estamos trabajando, incluso le pidió al periodista cómo va a ser, dijo, no, estamos trabajando. El año que viene esperamos tener una política de segmentación tarifaria. Y dejó entrever que la segmentación tiene que ver con la capacidad de pago de cada consumidor, digamos, ¿no es cierto? Después, ¿cómo se hace eso? Bueno, es complejo porque hay diversas cuestiones. Yo no creo que haya un solo factor. En mi opinión, vengo diciendo desde siempre, tiene que ser una fórmula polinómica en la que convergen varias cuestiones y en la que inclusive o deberían existir los reaseguros, los fondos que garanticen que, por ejemplo, si alguien se queda temporalmente sin empleo, tenga un tratamiento especial que no lo lleve a tener que, además de no tener trabajo, a no tener luz o gas, ¿no? Claro. Sería una locura. Y bueno, todo eso tiene que estar adecuadamente resuelto en un sistema que sea solidario desde el punto de vista de que todos puedan tener acceso a él, de que sea posible acceder, entendiendo el sentido de que estamos hablando de servicios públicos esenciales que son un derecho y que tienen que estar garantizados, es decir, no regalados, garantizados. Sí, deben Entonces, tener un patrón muy distinto de acceso al del resto de los bienes, digamos, ¿no? Mercancías. Y por eso la segmentación debe significar que el que puede pagarlo, el costo pleno que tiene, lo tiene que pagar. Y el que tiene que tener un subsidio total también. Los dos tienen que poder consumir. Ahora, seguramente que ahí tendrá que jugar también los niveles de consumo, es decir, consumo básico garantizado, qué sé yo cuánto. Es complejo. Porque tampoco se trata de que el agua es gratis, entonces puedo dejar la canilla abierta todo el día porque a quién le importa. ¿No? Claro. Es toda una discusión. Cuando se discutían los medidores de agua y algunos decían, está bien, el agua es gratis, pero la gente se lava los dientes con la canilla abierta y el agua sale 10 minutos. Y es así. Carlos, te cambio un cachito de tema. Hoy vuelve la presencialidad. En general lo que se hace es, de acuerdo a los parámetros, se va volviendo como se va pudiendo, siempre respetando la distancia, pero hay 2 distritos, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, que van a pleno, digamos, ¿no? Bueno, hay una gran crítica, hay movilizaciones hoy en la ciudad. ¿Cómo estás viendo eso? Hablamos poco de eso en el pase. ¿Cómo ves esa actitud de...? Y hoy leía una una noticia. La Florida en Estados Unidos, récord de contagio. Es decir, está claro que hay un componente ideológico entre los libertarios, llámense como se llamen, los defensores
de los derechos, de los supuestos defensores de los derechos individuales, que se mueven con esos valores absolutos de yo hago lo que quiero, soy dueño de mi vida, etcétera, etcétera, con quienes creemos que hay un comportamiento colectivo, social, responsable, donde los límites, hola Sandra, los límites de ese derecho son mientras no jodo a los demás. Yo tengo derecho a joder a los demás, digamos. Ahí se me terminó mi derecho individual. Yo podría decir, para simplificar, claramente se trata de una medida electoral para seguir con el... Es decir, hay un reclamo de un sector de la sociedad que quiere la presencialidad porque evidentemente hay un montón de problemas. Ninguna de las medidas que se toman de restricción de algo son agradables. Entonces siempre vas a encontrar disconformidad o desagrado. Lo que tenés que lograr es comprensión. Nadie tiene que festejar, qué suerte, no hay que ir al cole, o qué suerte, trabajo en casa y no tengo que ir al laburo, qué suerte. No, todos quisiéramos poder juntarnos con los que queremos, abrazarnos, hacer lo que se nos da la gana, tomar mate, a mí me encanta tomar mate, compartir el mate. Estamos llenos de limitaciones. El problema es esas limitaciones. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo va, Carlos? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Cierto. El tema es si uno de esas limitaciones las entiende como limitaciones que tienen que ver con la solidaridad colectiva en función de un interés superior, o si tienen que ver con que yo hago lo que se me canta, porque soy libre. Yo siempre jorobo con las más sencillas, es decir, libertad, la Constitución garantiza el libre tránsito, pero está prohibido ir de contramano. Sí, claro. Y eso no va en contra de la idea del libre tránsito. El libre tránsito dentro de ciertas normas. Seguro. Y todo es así. Y todo es así, porque si no sería la jungla. Entonces, claro que una sociedad funciona con normas, regulaciones. Los enemigos de todo eso trabajan en el sentido contrario. Entonces exacerban cosas como puede ser exacerbar un legítimo reclamo de que los chicos vayan al cole, sin tener en cuenta cómo afecta o puede afectar eso el tema más de fondo que el mundo tiene hoy, que es cómo le pone límite a la pandemia en momento en que estamos ante amenazas nuevas cuya magnitud de verdad desconocemos. Claro. De verdad desconocemos. Carlos, la seguimos mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, que tenga lindo día, Marquitos. Chau, chicos, chicos, chiques. Chau. Nos quedamos acá escuchándolos. Me voy en el auto escuchándolos. 8:30, noticias aquí en la 990. Cuando volvemos, arranca Caballero de Día hasta las 12.